Amigos, hoy les muestro el récord, la más antigua de toda América del Norte. Y también los llevo a ver la vieja más linda. Avanti Quebec. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Esta es mi primera vez en una residencia universitaria, aquí. Y me voy al centro de Quebec. Algo que me estoy dando cuenta, que a las 9 de la mañana es un poco temprano para salir. Prácticamente no hay gente en la calle, pero bueno, aprovecho más los lugares. La muralla, donde está una de las puertas de acceso a la ciudad, la puerta Saint-Jean. Y hay mucha muralla. Y esto en América del Norte es muy poco frecuente. Veo algo corriendo, una ardilla, típico de estos lugares. Aquí, en el piso 31 del edificio Marie Gouillard, está el observatorio de la capital, el mirador de la capital, Quebec. Es de las más pequeñas ciudades que estoy visitando en este tour por Canadá, ya que tiene solo 500.000 personas. Esta es una estatua de René Lévesque. Se ve que es muy querido, fue primer ministro de Canadá entre 1976 y 1985. Jardines del Palacio Legislativo de Quebec, del Congreso de Quebec. Que, aquí aparece. Roosevelt y Churchill hicieron aquí en Quebec un encuentro en medio de la Segunda Guerra Mundial para coordinar acciones. Ese paseo peatonal costero se llama el Paseo de los Gobernadores y vamos a pasar por el famoso Château de Frontenac. Acá fue donde se hizo la conferencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin no pudo venir. Estos son los toboganes de la terraza Dufferin que funcionan durante el invierno con nieve y se pueden tirar en trineitos. Ahora vamos a ir a la calle del Tesoro. Se llama así porque antes daba a lo que era el Tesoro General de Quebec. Ahora es una galería de arte a cielo abierto. Un aire totalmente europeo, ¿eh? No se nota tanto en otras ciudades de Canadá. Otro Hotel de Ville. Hotel de Ville en Francia y acá en Canadá es sinónimo de ayuntamiento. Enfrente, la Basílica de Notre Dame tiene el mérito de ser la primera parroquia y la primera catedral, la más antigua de toda América del Norte, de México, Estados Unidos y Canadá, es la más antigua. Se accede por una puerta lateral, la puerta sagrada. Estoy entrando en la iglesia más antigua de América del Norte.
enfrente la ciudad de Levi's. Y vamos a bajar la escalera de los rompecuellos, por lo empinada y también porque la gente queda dada vuelta mirando el panorama que deja al subir o bajar esta escalera. Y ahora vamos a recorrer el barrio Petit Champlain. Esta es la calle principal, peatonal. Quesito de cabra en esta quesería. Y llegamos a los frescos de Petit Champlain. Son estas pinturas, estos murales, estos grafitis, llámenlos como quieran. Este mural se llama El fresco de los quebequenses. Observen que parece que tiene relieve. Por ejemplo, estas personas que se ven en la ventana, realmente no es la ventana, es toda una medianera hecha mural. One, two. Los veo andar acá mucho, así que cuando se pueda cruzar, única rueda. Ahí va. ¡Wow! Quebec es una joya oculta. Esto es otra cosa. Esto es otra joya. Y esta es la placita de la FAO, la Organización para la Alimentación Mundial de la UNESCO. Y ahora entramos al Ágora del puerto de Quebec. Es un teatro de verano al aire libre, debe tener unos 4.000 asientos. Y ahora les voy a mostrar por fuera el Café du Monde. Es prohibitivo, es muy caro, hay que tener una billetera muy gorda para poder ir allí. Este Toyota no lo tengo, pero existe obviamente, bien deportivo, qué lindo. Ahora sí, esto está lleno. Comencé prácticamente hoy por aquí. Ahora sí, esto se llenó. Mirá Antonio y Andrea en un futuro. Mochilita, caminando por los centros. En todo Quebec, creo que es el único bar que pasa la final de la Champions League. Adentro. Tell me, loud. You go for Dortmund or for Real Madrid? Thank you. Another one. Me parece que estoy rodeado de alemanes. Acá estoy con un amigo que es
hincha del Borussia, pero tiene el padre peruano y por eso estamos conversando en español. ¡El Madrid! ¡Sí! ¡El único que lo grita! ¡El Madrid aquí! ¡En Quebec! ¡Sorry, my friend! Ok, that's right. Sabe que va el Real Madrid. Gol del Real, gol. El amigo del Real, sí señor. Yes, el Real nomás. Revive la esperanza alemana. Minuto 86, 2-1. Y bueno, está picante. Ah, no, offside. A un minuto de que termine el partido, soy hincha del Real hoy por Federico Valverde. Ahora sí, ya está. Vamos arriba, al Real nomás. Vamos arriba al Real. ¡Choque! Bueno, amigo, otro día será. No se olviden de suscribirse a mi canal, que es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.